Buen día, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga todo lo que te es amado. Me alegra saludarte, te habla el Padre Pinto, misionero claretiano. Pertenezco al espíritu de la misión y poco a poco, mis queridos hermanos, nos acercamos a Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de la iglesia. Está escrito, el Espíritu dice ven y la iglesia dice ven. Y como siempre, un saludo a los hermanos de la emisora San Calixto en Huila, Colombia. Ahí está nuestro amigo Carlos Loaiza, el padre Alcías, entrañable amigo. Y como siempre, un saludo a la noble María Esperanza. En fin, un saludo a toda la linda audiencia de San Calixto Radio. San Calixto Radio, una emisora pensada para bendecir. Y bien, mis queridos hermanos, nos reunimos para celebrar y compartir este momento de oración y de reflexión, y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Hermanos, esta es palabra del Señor. Queridos hermanos, si vamos a leer lo que Jesús dice del Espíritu, hay que tener en cuenta el contexto. Son dos contextos, uno amplio y uno corto. En el Evangelio de San Juan es claro el antagonismo entre Jesús y los judíos. Entre Jesús y las autoridades judías hay un antagonismo, un enfrentamiento, porque Jesús, nuestro Señor, cuestiona los sistemas, cuestiona a todo el mundo. Y en ese contexto Jesús habla del Espíritu como respuesta. Ese es el contexto amplio, el de todo el texto. El contexto cercano es el del texto en mención, pues Jesús comienza a decir que se va. Recordemos el domingo anterior, Juan 14:1. No se angustien, no tengan miedo. Por tal, este es el contexto corto. Les dice que se va. Y por tal se llenan de miedo, de angustia. Imagínense la angustia, el miedo. Jesús los ha llamado. Ellos lo han dejado todo por Él. Todos se han llenado de ilusión. Te invito a sumergirte en el texto, a que pintes lo que sucede y verás que no es para menos. Jesús los ha enfrentado al pueblo, a las autoridades judías y romanas, y ahora les dice que se va. Les dice que se va. ¡Qué bien! ¡Wow! Es normal que haya miedo en cada uno de ellos. Dirán: ¿qué va a ser de nosotros? Y ahora, ¿quién nos podrá salvar? Este camino nuevo. Y Jesús se va, por tal que va a ser de sus vidas. Así es hoy, mis queridos hermanos. Hay un ambiente hostil. Esos dos contextos son parecidos a la realidad de hoy. Nos llenamos de miedo, de angustia. ¿Quién de nosotros no se ha sentido decepcionado en razón de fallas sucedidas? Decir que se es católico en muchos ambientes es peligroso. Con los cambios que se dan en la iglesia, también nos llenamos de miedo.
¿Qué va a pasar con mi grupo? ¿Qué va a pasar con el grupo? ¿Qué va a suceder con la pastoral si hay reducción o aumento? ¿Qué miedo si cambian? ¿Qué miedo si no me salen las cosas? ¿Qué va a pasar si no abren las parroquias o si las abren y la gente no vuelve? Hay miedo al futuro. También hay miedo al futuro. ¿Qué va a pasar con nosotros en 5 años o en 10 años? Y es allí donde Jesús habla del Espíritu y da lo que yo llamo las sentencias del Espíritu. Y esas sentencias son respuestas para todos nosotros, porque también nosotros nos llenamos de miedo, de angustia. Por tal, el Espíritu es la respuesta de Jesús a los temores, a las angustias de los discípulos y de todos. Analicemos el texto que la liturgia nos invita a contemplar en el día de hoy. Y yo pediré al Padre y os dará otro defensor, Paráclito, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Qué alegría, hermano. El Espíritu mora en nosotros, somos habitación del Espíritu Santo, pero analicemos las sentencias. El Espíritu es defensor. Estará siempre, es decir, esa es la segunda sentencia, siempre. Es el Espíritu de la verdad y mora en nosotros. Y la primera respuesta o sentencia de Jesús es: y yo pediré al Padre otro defensor. ¿Por qué otro? Porque Jesús es el primer defensor. Juan 17, Padre, no se me ha perdido ninguno de los que me has confiado, yo he cuidado de ellos. El otro defensor es el Espíritu, señalado hoy como Paráclito. Paráclito es el término griego con el que se designa a quien defiende. Cuando una persona está en un proceso judicial, no habla. El abogado es el que habla, porque el abogado es el que sabe de todo. Se pega de una palabrita y con esa palabra lo ayudan o lo condenan a uno. Está escrito: y cuando os lleven o os entreguen, no os preocupéis por lo que vais a decir, porque no son ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿por qué vivimos con miedo, buscando pastillas para dormir, miedo al cambio, miedo a todo? Católico, usted no tiene por qué vivir con miedo. Usted tiene un defensor, el mejor defensor. El Espíritu Santo es su Paráclito. La sentencia a continuación es el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad es la plenitud de la revelación y el Espíritu de la verdad es el que nos muestra quién es Jesús, lo que él hace. No se trata de una verdad lógica, sino ontológica. Jesús es auténtico. La verdad es que Jesús es lo que tiene que ser. Nos muestra que Jesús es coherencia. Eso lo hace el Espíritu de la verdad. Vive lo que dice y Jesús nos muestra al Padre. El Espíritu de la verdad refiere a la plenitud de la revelación. La tercera sentencia es: mandaré al Espíritu para que esté siempre, no por momentos. El Espíritu estará siempre, no es como nosotros. El Espíritu no depende de las circunstancias. Hoy sí, mañana no. Imagínense al Espíritu, ¿qué tal decir: hoy amaneció con mucho frío y por tanto hoy no voy a acompañar a la gente? No, el Espíritu no depende de circunstancias. El Espíritu Santo está siempre contigo. No depende de si estás confesado o no. Él estará siempre. ¿Saben ustedes lo que significa siempre? Sin duda, no es el te amaré siempre de muchos noviazgos o matrimonios. A lo mejor por eso nos cuesta, o a muchos les cuesta, discernir el siempre de Jesucristo. Más bien, el siempre del Espíritu Santo. Siguiendo con las sentencias o respuestas que Jesús da
a los discípulos tenemos dos realidades muy significativas para todos nosotros y que nos deben también de llenar de mucha alegría. Está escrito en el texto de hoy: el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y en vosotros. Verso 17. Primero, una exhortación: los que son del mundo, no, porque los resisten. El mundo es lo opuesto a Dios. Por tal, si queremos recibirlo, no podemos comulgar con el mundo. Jesucristo más adelante dirá: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Y lo otro, esto es como una exhortación, pero lo otro son las dos proposiciones: porque mora con vosotros y en vosotros. ¿Has tomado conciencia de las dos proposiciones, con y en? Con el amigo, analicemos esto. Con el amigo se anda. Un día viene, pero otro día me puede dejar. Yo ando contigo, pero vas a una diligencia y ya no estás conmigo. Yo no estoy contigo. Y en cambio, la proposición en refiere a que siempre estás. Es decir, el Espíritu siempre está en nosotros, pero para que se esté avivando o para permanecer en esa gracia habitual, hay que ser siempre constantes en el camino de la fe, y así andaremos en la gracia habitual. Otro día hablaremos de las gracias cuando el texto lo permita. Recuerda: gracia actual, gracia habitual, gracia santificante. Hermano, somos morada, somos habitación del Espíritu Santo, dirá el apóstol Pablo en Primera de Corintios. ¿Acaso no saben que son templo del Espíritu Santo? Hermano, el Espíritu ha decidido vivir en ti. Yo creo que con solo esto deberíamos llorar de alegría, pues Jesucristo te está diciendo que el Espíritu siempre estará en ti. ¿Has tomado conciencia de eso? ¿Hemos tomado conciencia de eso? Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu mora con vosotros y en vosotros. Está siempre en ti. Alégrate, el Espíritu Santo contigo. Vive la fuerza del Espíritu. Él te ama, Él está contigo. Tú no estás solo, tú no eres un don nadie. Tú tienes al mejor defensor, tú tienes al mejor de los abogados. No te preocupes, tienes un problema, clama la fuerza del Espíritu Santo. Estás confundido, clama la luz del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo siempre en ti, que sea el Espíritu Santo sanando toda dolencia en tus enfermos, que sea el Espíritu dándote luz, que sea el Espíritu bendiciéndote siempre. Bendiciones para ti, bendiciones para toda tu familia. Hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes este momento de oración y de reflexión. Pido al Dios de la vida que te bendiga. Pido al Dios de la vida que sane a tus enfermos. Alégrate, el Espíritu Santo contigo. Eres habitación del Espíritu Santo. Recuerda lo que dice el texto: mora con vosotros y en vosotros. Alégrate, eres habitación del Espíritu Santo. Lo que sucede es que a veces está allí como el gran desconocido. Avívalo y verás que serás un hombre bendecido, una mujer bendecida. Te doy mi bendición, pero antes te invito a repetir, y sobre todo en estos momentos: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Te doy mi bendición, Dios Padre, que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Los bendiga bondadosamente y afiance sus corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre toda tu familia, y permanezca para siempre. Feliz domingo, feliz semana en el Espíritu. Amén.